Buenas tardes a todo el mundo. Os quería pedir si os podéis ir sentando porque ya empezamos un poquito tarde. Bien. Os queríamos dar la bienvenida a este simposio de Astelas titulado El valor de la evidencia en la inmunosupresión del trasplante de órgano sólido, actualidad y novedades. En nombre de los 4 miembros de la mesa, dar las gracias a Astelas por esta invitación y comentaros que vamos a tener un formato de mesa redonda con 3 ponentes, cada uno de ellos representando a una de las sociedades autonómicas de trasplante. Tengo a mi izquierda de todo al doctor Amado Andrés, de la Sociedad Madrileña de Trasplante, su presidente. A continuación, el doctor Francesc Moreso, de la Sociedad Catalana de Trasplante, también su presidente. Y a mi derecha, el doctor Manuel Rodríguez Perálvarez, de la Sociedad Andaluza de Trasplante de Órganos y Tejidos. Vamos a tener 3 bloques en los que vamos a tratar los temas que se han desarrollado en estas 3 sociedades en sus últimos congresos, los más importantes, y también tenemos otros temas que pensamos que son de actualidad y que os van a ser interesantes. El primer bloque corresponde a coronavirus y aprovechando un poco que tenemos en la mesa al doctor Amado Andrés, que aparte de ser nefrólogo es coordinador de trasplante, le queríamos preguntar un poco si nos puede explicar el efecto que ha tenido la pandemia de COVID-19 sobre los programas de trasplante y en qué situación actual estamos. Muchas gracias, doctor Guirado. Realmente sabéis perfectamente que España pues, es el país del mundo que más donación de fallecido tiene por millón de población. Y justo antes del coronavirus, como podéis ver en la diapositiva de arriba, pues llegamos a una tasa de 49 donantes por millón de población y fundamentalmente porque se extendió mucho lo que es la donación a corazón parado después de la limitación del esfuerzo terapéutico, que llegó a ser 1/3 de todos los donantes. Nosotros veníamos optimizando lo que era la donación en muerte encefálica, optimizándola desde situaciones donde epidemiológicamente las causas de mortalidad pues eran cada vez menores en jóvenes, como tiene que ser lógico, como se tiene que luchar. Para eso somos médicos, para que la gente muera lo más tarde posible. En los últimos años se han reducido muchísimo los accidentes, los traumatismos por tráfico, accidentes laborales, etcétera, etcétera, y hemos optimizado todo lo que podíamos en accidentes cerebrovasculares y en conjunto en edades pues, más provectas y de personas más mayores. Total que estábamos en 2019 en una situación fantástica. Se había hecho un plan desde la Organización Nacional de Trasplantes para intentar aumentar incluso más la donación en determinadas circunstancias, ya en pacientes que sin llegar a la UBI, bueno, pues podían ser intubados sin indicación para salvar su vida, sí para la donación, lo que se llama el cuidado intensivo, pero orientado a la donación, no a la mejoría. Y en todo esto pues llegó en 2020 y había un plan que se llamaba 50-22, es decir, llegar a 50 donantes por millón de población en el año 22, estábamos en 2019, estábamos en 40, justo nos vamos a adelantar 2 años y llegó el coronavirus y la verdad es que se produjo un descenso primero brutal. La primera ola pues fue un descenso prácticamente, llegó, lo veis ahí, en el gráfico, si consigo, veis en el gráfico cómo mensualmente está la tasa mensual de donación, pues cayó durante los meses de marzo a junio, cayó la donación brutalmente y todo el trasplante en general. La verdad es que después de ese momento nos recuperamos bastante bien, sin llegar al escalón de arriba, al escalón de los 49, pero sí nos estabilizamos, tanto el año 2020 como el 2021, en una tasa más que aceptable de donación, que está alrededor de los 40, pero ya en ese momento hicimos un retroceso y volvimos a retroceso de 10 puntos, de un 20% menos de donantes por todas las cuestiones relacionadas con el coronavirus. La epidemiología de las causas de la muerte son muy importantes a la hora de tener donantes y la calidad de los donantes. Y esto, no sé si lo conocéis, es lo que pasa en Estados Unidos ahora. Hay una epidemia de intoxicación por opiáceos, donde hay muchísima mortalidad en este sentido de personas jóvenes que se están utilizando
pues como donantes, son personas que sufren paradas cardíacas, hacen encefalopatías posanóxicas, muertes cerebrales, y en este momento casi el 16% de los donantes son de este tipo, donantes que obviamente podéis pensar que son óptimos porque son jóvenes, y vienen a ser hasta 2.000, prácticamente, pues eso, son 350 millones de habitantes, y de hecho yo creo que en 2021 es posible que tengan una tasa de donación de fallecidos superior a la nuestra. Eso es importante. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos que trabajar en otro frente, en un frente, como os he dicho antes, más complicado, donde nosotros pues tenemos una epidemiología de las causas de muerte, donde estamos logrando grandes cosas desde el punto de vista sanitario, la edad media aumenta, y los donantes nuestros pues son donantes relacionados más con accidentes cerebrovasculares, muchos muy relacionados con la edad. Entonces nos tenemos que ir, como antes os comentaba, en las planes de la ONT, de los coordinadores, del conjunto de coordinadores de España y también de los profesionales del trasplante, pues a mentalizar áreas del hospital donde pueden existir personas que tienen eventos cerebrovasculares importantes, que no están intubados, que no tienen indicación de intubación, para hacerle pues esa intubación relacionada con el cuidado intensivo orientado a la donación, para donar, no para realmente que sea una terapéutica para ellos mismos. En este sentido, pues bueno, pues hay muchos documentos, y dos muy importantes son la implicación de los profesionales de urgencias, que les llegan muchísimas personas de, por ejemplo, 75 años con una hemorragia cerebral que no tiene ninguna indicación de UBI, porque ya pues la situación neurológica es prácticamente irreversible, y en vez de pues esperar la muerte en las próximas 24 o 48 horas se les intuba, con permiso por supuesto de la familia, etcétera, etcétera, para que donen. Y eso está recogido también en lo que son los cuidados intensivos orientados a la donación. Eso hace pues que, como bien sabéis, la mitad de nuestros donantes, más de la mitad, el 53-54%, pues tienen más de 60 años, y el tercio de ellos tienen más de 70. O sea que partimos de esa población, y en eso tenemos que seguir trabajando, y probablemente se seguirá trabajando e intentaremos conseguir ese plan 50 en el año 22, pues a través de buscar donantes fuera de los cuidados intensivos, y también de potenciar la limitación del esfuerzo terapéutico. Es decir, son personas que no han llegado a la muerte encefálica y que se pasa a la donación a través del diagnóstico de muerte por parada cardíaca, con todos los procedimientos que sabéis. Y hay también, pues eso, pues situaciones donde hay insuficiencias respiratorias crónicas que se hacen ya límites, como pueden ser en los procesos neurodegenerativos tipo ELA, y donde el paciente no quiere seguir viviendo bajo soporte respiratorio, donde en el momento en que se produce la parada respiratoria se pueden rescatar a través de la parada cardíaca como donantes. Y también pues hay cosas muy novedosas en el sentido de que esos corazones que se paran con la limitación del esfuerzo terapéutico luego se pueden reanimar una vez que se ha certificado la muerte. Con los 5 minutos de parada se hace una esternotomía rápida, se ligan todos los vasos que van al cerebro y se convierte ese donante en parada cardíaca en donante en muerte encefálica, se reanima el corazón y se extrae. Esos procedimientos se han realizado en España ya en varias ocasiones, y luego os presentaré también que se presentó en la Sociedad Madrileña de Trasplantes uno de estos procedimientos que se hizo en un bebé. Es una cosa muy espectacular, se diagnostica la muerte por parada cardíaca y se pasa luego a ligar todos los vasos que llegan al cerebro, se reanima el corazón, esa persona sigue muerta porque está en muerte encefálica y se puede utilizar el corazón. Es decir, que hay que buscar todo ese tipo de cosas. En resumen, ¿cómo vamos a reconstituirnos? Pues retomando otra vez el plan 50 en el año 22, a la base de los cuidados intensivos orientados a la donación, las limitaciones del esfuerzo terapéutico, y es muy importante que en España también tomemos conciencia de rentabilizar al máximo la donación. Es decir, hay que intentar que todos los órganos que se donan, y aunque a veces es muy difícil porque las personas son muy mayores, se tiene que hacer a través de un estrés isquémico un poquito más grande cuando se hace por parada cardíaca, todo eso hay que intentar mejorarlo, y por ahí tenemos todo lo que son las máquinas de preservación ex vivo para testar el funcionamiento de estos órganos, que luego comentaré algo también, por ejemplo, que se hace en el hígado, ¿no? O sea, mejorar esa viabilidad y esa rentabilidad de los donantes es muy importante, porque muchas veces uno se va a las estadísticas de la ONT y hay muchos donantes a los que pues no se aprovecha ningún órgano, o solo se aprovechan los riñones, o solo el hígado, y muchas veces es porque no tenemos a mano estas máquinas para testar esa viabilidad o para evaluar bien ese donante. Creo que con esto, no sé si te ha resultado suficiente la información que te he dado o no. Una pregunta.
En la primera gráfica que nos has enseñado, había una gran diferencia entre la donación en asistolia y muerte encefálica durante los 2 años de pandemia, ¿no? La asistolia parece que se ha mantenido y la muerte encefálica ha caído muchísimo. Sí. ¿Es la falta de camas de UCI esto? Seguramente sí, aunque sigue siendo 1/3 aproximadamente. Lo que ha caído completamente durante la pandemia y está recuperándose ahora es la asistolia tipo 2, que es un procedimiento muy complejo y que, por ejemplo, en Madrid, que era uno líder en este procedimiento, ha estado cerrado y ahora lo vamos a abrir de forma inmediata. Es muy posible, todo ha influido, pero sobre todo la falta de camas de UBI, porque han estado ocupadas con personas con esta patología del COVID, claro. De acuerdo. Y una pregunta muy rápida. Nos has enseñado en el plan de la ONT que se va a promocionar la donación en sanidad privada. Sí. ¿La sanidad privada tiene actualmente una remuneración que le permita alargar, cuidar al paciente durante la muerte encefálica, los gastos de la asistolia? No me consta que tenga una subvención de la pública para que eso sea así. Yo creo que está regulándose por una normativa, con el BOE que veis ahí, para que se dé permisos de la donación. De acuerdo. También dentro del tema de coronavirus, quería preguntarle al doctor Francesc Moreso si nos puede hablar un poco de las últimas novedades sobre la inmunidad frente a coronavirus en los pacientes trasplantados de órgano sólido. Hola, buenas tardes a todos. Yo estoy aquí como presidente de la Catalana de Trasplante y un poco, para darle un poco de vidilla a esto, lo que hice fue revisar dentro de las comunicaciones que se hicieron en el Congreso aquellas que me parecían más interesantes y buscar, entre todos aquí los de la mesa, buscar una manera de que quedara un discurso con continuidad. Entonces yo creo que cuando hicimos el Congreso, pensé que la Catalana de Trasplante se hizo en marzo del 21, las vacunas estaban llegando y los trabajos que se habían hecho durante los meses anteriores, ya llevábamos casi un año de pandemia, que había empezado en la primavera, finales de febrero, primeros de marzo del 20, y lo que un poco en aquel momento se estaban estudiando algunos grupos era qué inmunidad le quedaba a la población trasplantada después de haber adquirido la infección por coronavirus. Y este es un trabajo multicéntrico en el que participaron diversas unidades de trasplante de Cataluña, liderada por el grupo de Bellvitge, y en el que se comparó cómo estaba la respuesta inmune en un grupo de pacientes trasplantados de órgano sólido, un total de 53, en el que se incluyeron trasplantes de riñón fundamentalmente, pero también había algunos casos de hígado, de pulmón y de corazón, y se compararon con población inmunocompetente. Se separó a la población, tanto a la inmunocompetente como a la inmunosuprimida, en función de la severidad de la enfermedad. Había aquellos que habían sufrido una enfermedad grave, aquellos que habían sufrido una enfermedad no grave y aquellos que habían pasado la enfermedad de manera asintomática. Como era de esperar, la población trasplantada era un poco más joven que la población inmunocompetente. El tiempo en que se realizó el estudio después de la infección, aunque es distinto, si os fijáis en las medias, se sitúa alrededor de los 6 meses después de pasada la infección. Y cuando miramos el tipo de inmunosupresión, pues un poco corresponde al tipo de inmunosupresión que llevan los pacientes trasplantados de los distintos órganos. En trasplante renal, la mayor parte van con inhibidor de la calcineurina, micofenonato y esteroides, igual que en trasplante pulmonar y cardíaco. En trasplante pulmonar, trasplante cardíaco hay más emetor y en trasplante de hígado hay más minimización de la inmunosupresión. Y el tiempo por trasplante se sitúa entre los 6 y 8 años al momento en que adquirieron la infección. La verdad que los resultados son, por una parte, esperables, pero quizá uno no esperaría que fueran tan parecidos entre la población inmunocompetente y la población trasplantada. Cuando miramos la respuesta a nivel de anticuerpos, tanto a nivel de anticuerpos frente a nucleocápside como anticuerpos frente a Spike, vemos que en el gráfico de la izquierda que la tasa de seropositivos entre población inmunocompetente y población trasplantada es parecida. En el gráfico de abajo el título de anticuerpos quizás sí que es un poco menor frente a nucleocápside en el grupo de trasplantados que no en el grupo de población general. Pero lo que sí llama la atención es que la respuesta inmunológica es inversamente proporcional a la gravedad de la enfermedad.
aquellos pacientes que han pasado una enfermedad grave tienen una respuesta inmunológica más completa. Prácticamente el 100% de pacientes con enfermedad grave han presentado respuesta serológica, tanto si son inmunocompetentes como si son inmunosuprimidos, y cuando la enfermedad ha sido leve, la respuesta es mucho menor en ambos grupos. Y cuando se miró la respuesta mediada por células T, mediante técnicas de ELISpot, los resultados eran completamente reproducibles. La severidad de la enfermedad y no el ser un trasplantado de órgano es lo que más modula el tipo de respuesta que mantienes a largo plazo, teniendo en cuenta que a largo plazo son 6 meses frente a la infección. Este trabajo ha sido recientemente publicado en Kidney International y un poco la conclusión era que la respuesta que mantienen los trasplantes de órgano sólido es capaz de mantenerse a largo término y depende fundamentalmente, igual que en la población inmunocompetente, del grado de severidad de la infección. Esto es una pieza más que añade información sobre cómo responde la población trasplantada frente a la infección. Ahora que estamos ya no en la época prevacunación, sino en la época de vacunación, nuevos trabajos nos ayudarán a acabar de delimitar cómo quedan nuestros pacientes a medio y a largo plazo después de la vacunación. ¿Y alguna pregunta, Luis? Yo te quería preguntar, nos has enseñado de forma muy clara que a infección más grave, mejor respuesta inmunológica, ¿no? ¿Qué opinas de cómo estamos vacunando actualmente a nuestros pacientes trasplantados, ¿no? Porque estamos con el mismo plan de vacunación a los que no han tenido respuesta a la primera vacuna ni a la segunda, que a los que sí la han tenido, incluso a los que han tenido una infección por coronavirus en medio, que tienen unos títulos de anticuerpo más altos, ¿no? Y han pasado ya 5 o 6 meses de la infección-enfermedad y los volvemos a vacunar al mismo ritmo que los otros. ¿Estamos haciendo un plan demasiado homogéneo para nuestros trasplantados en vacunación? Yo creo que la pregunta es súper pertinente y tenemos pocas respuestas. Lo que sí sabemos es que queda un porcentaje demasiado significativo que se parece a los que han tenido la enfermedad ligera, que no desarrollan anticuerpos. Sí parece que la inmunosupresión es una variable y que ahí la presencia de micofenolato y derivados sí que tiene un impacto importante en la no respuesta, y yo creo que a falta de más información estamos poniendo ya la 4ª dosis a nuestra población trasplantada. Y una cosa creo que sí sabemos, ahora yo creo que en toda España, pero en Cataluña estamos con un repunte de casos de transmisión, pero es que prácticamente ninguno ingresa, todos se quedan en casa y el ingreso es excepcional y muchos pacientes son mayores. Y yo recuerdo durante todo el año 2020 la cantidad de pacientes mayores que ingresaron y fallecieron, y es evidente que estos pacientes que ahora pillan la infección y no fallecen y pasan una enfermedad ligera, sin duda, es gracias a la vacuna. ¿Cómo deben darse las vacunas si las estamos dando incluso demasiado hasta que podemos llevar a que el sistema inmune acabe en situación de exhaustión, ¿no? De que ya no pueda responder más? Creo que hacen falta más trabajos. Muchas gracias, Paco. Pasamos al doctor Rodríguez Perálvarez y sabemos que los pacientes que se trasplantan al primer año desarrollan pocos anticuerpos frente a la vacunación, posiblemente por el tipo de tratamiento inmunosupresor más intenso que llevan. Y era para preguntarle si tiene algún efecto el tratamiento inmunosupresor sobre los resultados de la vacunación frente al coronavirus. Pues la verdad es que esta pregunta va muy alineada con lo que estáis comentando. La figura no es exactamente igual que para la infección por el virus salvaje, pero lo cierto es que los pacientes trasplantados, cuando reciben una vacuna de coronavirus, tienen menos efectividad o desarrollan menor respuesta humoral inicial y además pierden los anticuerpos de forma más precoz. Esto lo hemos recientemente analizado en un estudio multicéntrico nacional en el seno de la Sociedad Española de Trasplante Hepático, y la verdad es que las cifras hablan por sí solas, ¿no? ¿Cómo nos aproximamos a este problema? Bueno, pues está la estrategia política que habéis hablado, que es la de administrar más y más y más y más dosis de recuerdo, que esto es la técnica que, para quien no sepa lo que es esto es un martillo pilón,
Y básicamente eso es lo que se hace, esa es la aproximación política al problema. Pero nosotros durante este tiempo hemos aprendido que hay ciertos pacientes que no alcanzan respuesta humoral, y son los pacientes que tienen una edad más avanzada. Parece que los que se trasplantan por un órgano que no sea el hígado parece que van peor, cuando el intervalo entre el trasplante y la vacuna es corto. O sea, si se vacunan pacientes con menos de 6 meses por trasplante, responden peor. Disfunción renal, muchos de nuestros pacientes la tienen. Pacientes que nunca han estado infectados, cuando utilizamos vacunas que no están basadas en RNA mensajero, esto en España no tiene mucha relevancia, pero en Reino Unido se ha estado utilizando mucho pauta de vacunación con otro tipo de vacunas, y la historia de etilismo. Si nosotros nos empeñamos en este tipo de pacientes en dar vacunas de recuerdo, pues lo único que estamos haciendo es tirar la vacuna a la basura. Pero hay otro efecto fundamental, porque sobre esto realmente podemos actuar poco. Yo no puedo cambiar la edad del paciente o si bebe alcohol o ha bebido alcohol en el pasado, pero lo que sí podemos modificar es el tratamiento inmunosupresor. Fijaos, ya se ha adelantado antes, lo ha adelantado el doctor Moreso, que micofenolato tiene un papel fundamental en la respuesta vacunal, y en concreto disminuyendo la eficacia de la vacuna. Y aquí os enseño pues, un montón de estudios de muchos países sobre diferentes órganos, todos demuestran lo mismo. Micofenolato, si está en el tratamiento inmunosupresor, disminuye la probabilidad de respuesta vacunal, y además en la mayoría de los estudios hay un efecto dosis dependiente, que si utilizamos más de 1000 miligramos al día, peor todavía. Si hacemos una síntesis cuantitativa de estos estudios, esto es lo que nos encontramos: 2.694 pacientes trasplantados que se vacunan, y la probabilidad de respuesta humoral es 3 veces inferior si en su protocolo de inmunosupresión aparece micofenolato. Y si nos centramos en receptores de trasplante hepático, resultados muy parecidos. Por tanto, frente a administrar dosis de recuerdo de forma ciega, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos valorar la respuesta que tienen los enfermos a la vacuna. Podemos vacunar a un paciente y ver a los 6 meses qué ha pasado. Si la respuesta es adecuada, no tenemos por qué volver a vacunarle en ese momento. Esperamos otros 6 meses y reevaluamos. Y si la respuesta es inadecuada, vamos a actuar en función de si el paciente toma o no micofenolato. Si el paciente no toma micofenolato, repetimos la dosis. Si el paciente toma micofenolato a dosis de más de 1000 miligramos al día, vamos a intentar reducir la dosis del fármaco antes de volver a vacunar. Y si el paciente toma micofenolato a dosis de menos de 1000 miligramos al día, si es posible, vamos a intentar suspender temporalmente micofenolato antes de vacunar. Y yo creo que de esta forma podemos mejorar la respuesta vacunal de nuestros pacientes, que, como decía, es la que está evitando que ingresen y que desarrollen enfermedad grave con la altísima tasa de transmisión que tenemos ahora. Pues muchas gracias, Manuel. Yo creo que el consejo es muy práctico para todo el mundo, ¿no? Cuando no te responde el paciente a la vacunación, que podemos valorar en primer lugar disminuir esta exposición a micofenolato. Cambiando un poco de tercio y a... ¿Puedo hacer un comentario? Porque Sí. si no, esto parece que es monótono, pues solo hay un comentario. No, lo digo porque tu opinión la comparto totalmente, pero creo que la mejor manera de responder es hacer un ensayo clínico. Y nosotros lo hemos puesto en marcha. Lo digo porque la mejor manera de responder a tu pregunta, que estoy completamente de acuerdo, es haciendo un ensayo clínico para testarla, y ya tenemos todas las aprobaciones, ya hemos empezado a incluir pacientes, y varios centros de Cataluña, en concreto Bellvitge y Vallebrón, hemos empezado un ensayo para testar esto. Si quitar micofenolato en los que no han respondido es mejor que mantenerlo. Yo creo que micofenolato por encima de 1000 miligramos, ni los de riñón lo mantenemos, con lo cual la primera parte quizá tenga menos aplicabilidad. Muy bien, pues pasamos a tratar otros temas de inmunosupresión. Y la pregunta es para el doctor Amado Andrés. ¿Cuál crees que es en este momento el punto clave que garantiza unos buenos resultados en trasplante de órgano sólido? Voy a poner... Básicamente, yo le comento siempre a los estudiantes que el tratamiento, o sea, el trasplante es una terapia combinada, quirúrgica y médica, y que una vez hecha una buena cirugía, hay que conseguir que el órgano empiece a funcionar, funcione lo mejor posible y funcione el mayor tiempo posible, sabiendo que la mayor noxa que puede
ocurrirle, al mayor se puede atacarle, es la aloreactividad, es decir, el rechazo, o sea, que la respuesta inmune del receptor. Saber qué grado de inmunosupresión debe tener cada individuo es muy complicado. Hay muchas herramientas que las pongo ahí en este esquema realizado en esta publicación, y algunas emergentes, sobre todo las emergentes, están con patrones genéticos que se ven a través del RNA mensajero, y se ven patrones que te pueden predecir o te pueden ya predecir si va a ir bien o si va a ir mal. Muchas veces cuando dices esto es predictivo de que va mal, ¿de qué me sirve? Realmente lo que tengo que saber son marcadores que me pueda yo manejar luego y evitar un futuro negativo para ese órgano. Con el desarrollo de todos los BID, de toda la inmunología, de todos la determinación de los HLA, la verdad es que eso nos ha dado bastante juego a la hora de catalogar pretrasplante, el riesgo que pueden tener los pacientes para modular un poquito la inmunosupresión. Y bueno, ya hay algunas cuestiones emergentes como el SPOT, etcétera, etcétera, donde también podemos saber en qué estado inmune está este paciente. Pero realmente lo que nos estamos basando, y aunque todos los trabajos, si uno lee de estos marcadores y herramientas emergentes, todos empiezan, después de tantísimo tiempo solo tenemos los niveles como única manera de monitorizar el estado de inmunosupresión de los pacientes, pues sí, y seguimos ahí y están siendo válidos. Y entonces son lo básico, porque realmente el tacrolimus siempre ha sido el centro de la inmunosupresión ya en todos los órganos sólidos, aunque algunos no hace más de 10 años que se engancharon, ¿no? Estaban con la ciclosporina, por ejemplo, el trasplante pulmonar, etcétera, etcétera. Entonces, tacrolimus ahora en este momento es el centro total de la inmunosupresión, de saber exactamente qué se garantiza realmente que la supervivencia de ese paciente sea a largo plazo, porque evita que la aloreactividad se produzca. Y también les explico muchas veces que si el paciente baja de unos niveles determinados, abre unas ventanas a la aloreactividad que produce el rechazo. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Pues con niveles cada vez que le vemos. También, cuanto más ves al paciente, más modulan los niveles. Y también sabía un trabajo que se hizo y se comparó los resultados del trasplante renal en España y en Estados Unidos, y se veía que eran mejores en España. Y la verdad es que si uno veía el número de veces que se veía el paciente por año, pues triplicaba el número de veces que se veía en Estados Unidos. Es decir, que todo esto es para lo que voy a hablar. El centro está en monitorizar ese fármaco, saber que está por unos niveles que sabemos ya que son adecuados, sabemos cuáles más o menos son los niveles que cubren en la mayoría de los pacientes, saber cuáles son los niveles que son tóxicos en la mayoría de los pacientes. Y hay otras herramientas, como puede ser, pues eso, la variabilidad. Uno entiende que si hay mucha variabilidad, pues seguramente ese paciente va a abrir esas ventanas, sobre todo a la baja, a la reactividad, y se produzca rechazo. O sea que lo mejor que los pacientes es que tengan poca variabilidad. La variabilidad es muy fácil, haciendo la media, y la desviación estándar pues es dividir la desviación estándar por la media y multiplicando por 100 y sabes porcentaje de variabilidad. Y eso pues ha servido pues muchos trabajos. Yo pongo este porque es español, del Grupo Santander, donde se veía que aquellos pacientes que tenían un porcentaje de variabilidad alto, más del 30%, pues tenían peor supervivencia, más desarrollo de anticuerpos antiespecíficos que aquellos que tenían un porcentaje de variabilidad bajo. Es decir, más o menos exponiendo algo tan sencillo como las puertas que tú abres por debajo de un nivel determinado, pues te exponen y te crean esa aloreacción, esa anoxa y esa pérdida de tejido noble con esos rechazos más o menos clínicos que al final pues te van a llevar a la pérdida del injerto. Pero uno también piensa que si la variabilidad es en la parte alta, como veis aquí, pues tendrá menos importancia, al menos en efectividad, que si la variabilidad es en la parte baja. Y porque si tenemos poca variabilidad pero estamos por debajo de los niveles, realmente pues tampoco es un marcador que a veces pues sea muy fino. Y este grupo israelí pues lo hizo así. Veis que en este trabajo, donde analizan pues los niveles de 803 pacientes, ven que efectivamente aquellos que tenían la variabilidad más alta, que estaba en el tertil más alto la variabilidad, pues tenían peor supervivencia. Pero si luego lo combinaban con los niveles por debajo de 5, que serían los de exposición, infraexposición, pues veis que realmente lo que marcaba el peor supervivencia era no tanto el porcentaje alto de variabilidad, sino la combinación de alto porcentaje de variabilidad con bajos niveles de tacrolimus, ¿no? Entonces, lo mejor, uno puede pensar que si esté el paciente siempre en el rango terapéutico. El tiempo que está en rango terapéutico va a ser un poco una proyección
de lo bien cubierto que está este paciente. Y esto se extrajo, este concepto se extrajo del sintrón, que también está un poco en un rango muy estrecho. Entonces, si uno se pasa, sangra, y si uno está por debajo, tiene eventos trombóticos. Entonces, se ideó una manera de ver el tiempo que está uno en el rango terapéutico con el sintrón, suponiendo que hay una relación lineal entre un valor y otro, es decir, que si paso de 3,4 a 1,9 hay una pendiente lineal, y en un momento determinado me dice el tiempo que tarda de pasar de 3,4 a 1,9 y te calcula qué tiempo, cuando cruza la raya del 2, que es el rango que yo le he puesto, pues ya empieza a ver que es tiempo que no está en rango terapéutico. Bueno, esto lo podríamos tener fácilmente en nuestras historias clínicas electrónicas, y nos podrían dar, aparte el laboratorio, aparte de darnos los niveles de una visita determinada, pues a través de esta hoja Excel podían darnos perfectamente el resultado del tiempo en rango terapéutico, que estaba entre 2 visitas o desde el principio del trasplante, con lo cual es una cosa que sería muy útil, como ver exactamente cuánto tiempo está el paciente en esta situación ideal, que lo he puesto entre 5 y 10 nanogramos mililitro, para ver exactamente si ese paciente requiere intervenciones, que para colocarlos ahí, porque justo esto es lo más importante en las supervivencias, como han analizado el grupo de Colorado, donde veis que ellos hicieron porcentaje de variabilidad y tiempo en rango terapéutico. Pero vieron que justo los que están fuera del tiempo en rango terapéutico, un tiempo terapéutico bajo, por debajo del 40%, son los que más se exponen si además están con una alta variabilidad, con un riesgo de 5 veces más de tener, por ejemplo, desarrollo de anticuerpo donante específico o de rechazo. Por ejemplo, también veis aquí que están los que están con tiempo en rango terapéutico muy bajo y una variabilidad muy alta, hay una probabilidad del doble de tener rechazo. O aquí, por ejemplo, a 5 años la supervivencia del injerto es 4 veces peor en esta circunstancia, sobre todo de estar por debajo del rango terapéutico, porque hay otras situaciones donde tenemos una alta variabilidad, como decíamos, que también era de riesgo, pero si estás en rango terapéutico los resultados son mejores. Es decir, parece un parámetro un poquito mejor en principio que la variabilidad, el coeficiente de variabilidad. Y esto pasa también en el trasplante cardíaco. En esto pues hicieron la media del tiempo en rango terapéutico, le salía el 58 de esta población de 137 trasplantados cardíacos. Los que estaban por encima de la media en tiempo en rango terapéutico tenían mucho menos, eso que son estos, tenían menos rechazo que los que estaban por encima de la media. Y aquí, en esta representación continua de riesgo y porcentaje de tiempo en rango terapéutico, veis que los que menos tiempo estaban en rango terapéutico tenían 7 veces más posibilidades de tener rechazo que los que estaban más tiempo. Y ya el grupo chino, pues basándolo en el 78%, por ejemplo, de tiempo en rango terapéutico por encima o por debajo, pues encontraba diferencias en rechazo, en supervivencia libre de infección, en supervivencia del injerto y en supervivencia del paciente. Y además lo hacían en esta representación también, cuanto más tiempo en rango terapéutico, menos probabilidad de padecer, pues eso, de pérdida de injerto o mortalidad del paciente. Incluso, pues también ellos hablan de que, como es un continuo, si uno observa que el paciente va mejorando, pasa, por ejemplo, de ganar tiempo en rango terapéutico a lo largo de la evolución, su creatinina será mejor y su filtrado será mejor. Y en este otro, si pasa, por ejemplo, de tener bajos tiempo en rango terapéutico a altos, también tiene mejores circunstancias de funcionamiento del injerto sobre aquellos que pasan de alto a bajo, por ejemplo, o que están bajos desde el principio. Es decir, viene a comentarnos todo esto, que es una metodología donde nosotros, sabiendo exactamente el tiempo, la cantidad de tiempo que estamos sin darle ventanas de exposición a la inmunidad, por manteniendo bien el fármaco, vamos a tener mejores resultados. Básicamente es una herramienta muy interesante que, si la tuviéramos en las historias clínicas electrónicas, pues también nos darían una visión de pacientes que están en riesgo, y se podría modular los niveles a medio y largo plazo, o investigar el por qué se quedan en esos tiempos en rango terapéutico bajo.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Esta es una herramienta utilísima y muy poco utilizada. El problema es que ojalá el laboratorio nos pudiera aplicar la tabla esa y nos fuera saliendo, igual que nos calcula el filtrado, cómo estamos en un paciente dado de tiempo en rango terapéutico, ¿no? El problema es que lo tienes que ir introduciendo tú hasta ahora, pero es una herramienta buenísima. Lógicamente, si como tú te fijas cuál es tu rango terapéutico, dices yo lo quiero entre 6 y 10, es un rango. Si dices lo quiero entre 5 y 6, posiblemente el tiempo que tienes que permanecer en ese rango tiene que ser mucho mayor que si pides un rango entre 7 y 8, ¿no? Pero es interesantísima esta herramienta. Al doctor Moreso, en la misma línea, es si nos puede detallar un poco más la importancia de la variabilidad en la exposición a tacrolimus. Yo comparto totalmente la visión que ha expresado tanto Amado como Luis, y de hecho, como que mi laboratorio tampoco me lo hace, pero si tengo Excel, pues me puse yo ante el Excel y nos dedicamos, en unos cuantos médicos yo que me ayudaron, y como sabéis, en mi centro históricamente hacemos biopsias de control a nuestros pacientes con función estable y les hacemos una biopsia a los 3 meses del trasplante y otra entre el año y el segundo año, y nos dedicamos a recoger los niveles de tacrolimus a la semana, a las 2 semanas, a las 3, al mes, mes y medio, 2 meses y medio, 3, el día de la biopsia, mensualmente, mes 4, 5 y 6, luego cada 2 meses, que es nuestra práctica habitual, y al momento de la última biopsia. Y un poco aquí jugamos con todos los parámetros que hay descritos en la literatura que se han asociado con lo que le pasa al injerto. Insisto, en el contexto de riñones estables y con biopsias de protocolo. Entonces calculamos el tiempo en rango terapéutico. En aquel momento en nuestro servicio considerábamos que durante el primer trimestre el rango era entre 8 y 12 y a partir del primer trimestre entre 6 y 10, es decir, no por debajo de 6 y no por encima de 10. Calculábamos en naranja el tiempo que están por debajo del rango y en amarillo el tiempo que están por encima del rango. Con todos los valores de tacrolimus podíamos calcular el coeficiente de variación de tacrolimus hasta la primera biopsia y el coeficiente de variación hasta la segunda. Y con la dosis de tacrolimus que recibían podíamos también calcular el cociente concentración-dosis, que como sabéis se ha relacionado con los pacientes metabolizadores rápidos que tienen el cociente más bajo con más toxicidad. Teníamos un pool de pacientes con la biopsia inicial, 4 meses, la segunda biopsia, año y medio. Como podéis ver, las funciones renales son muy buenas porque si están por encima de 2 no se incluyen en las biopsias de protocolo. Las dosis de tacrolimus en la segunda biopsia son menores que en la primera. El nivel medio de tacrolimus también es inferior. El coeficiente de variación de tacrolimus mejora. En la segunda biopsia solo teníamos un 20% de coeficiente de variación, que es una media relativamente baja. Y nuestro tiempo en rango terapéutico en la primera biopsia era del 55% y en la segunda del 70%. Después de compararlo con lo que he visto en otros trabajos, yo la verdad que cuando lo vi pensé que nuestros pacientes lo deben hacer bastante bien porque los resultados son bastante buenos cuando lo comparo con otras series. Y también calculamos el coeficiente de concentración-dosis. Y esto lo intentamos relacionar con lo que le pasaba a los pacientes en las biopsias, que como podéis ver hay un grado de inflamación intersticial y tubulitis ligera tanto en la primera como en la segunda biopsia, pero sí se produce una progresión de la fibrosis intersticial y de la atrofia tubular entre ambas biopsias. Miramos en cada una de las biopsias si había asociación entre la exposición a tacrolimus y la presencia de inflamación, y en la primera biopsia veíamos que los pacientes con niveles más bajos de tacrolimus y que habían tenido mayor coeficiente de variación tenían mayor riesgo de presentar inflamación, y en la segunda biopsia, en la que se realizaba al año y medio del trasplante, otra vez los niveles medios de tacrolimus y especialmente el tiempo por debajo del rango terapéutico se asociaban con esta presencia de inflamación subclínica. Nos interesaba mucho saber si esto también se asociaba con la progresión de la fibrosis, porque lo que más sabemos que le pasa al injerto
durante entre los 3 meses y entre el año y medio, 2 años, es que se produce una progresión de la fibrosis. No encontramos relación ni con el coeficiente de variación, ni con la exposición, ni con el tiempo en rango, ni por debajo, ni por encima, ni dentro del rango, pero sí encontramos relación con el cociente concentración-dosis. Reproducíamos unos datos que había publicado recientemente un grupo noruego con un diseño muy parecido al nuestro, en el que le sucedía exactamente lo mismo. Es decir, que los pacientes metabolizadores rápidos, que son expuestos a mayores picos durante las primeras horas después de la ingesta del fármaco, son los que presentan más progresión del daño crónico. Quedaría por contestar si algunas formulaciones que puedan favorecer que este pico sea menor podrían proteger o no podrían proteger de esta progresión. Utilizar dosis menores de anticalcinurínico igual también podrían proteger, pero parece que la progresión de la fibrosis tiene más a ver con el tipo de metabolismo del tacrolimus que no con el coeficiente de variación o la exposición al fármaco, que sí se relaciona más con el grado de inflamación. Quizá en trabajos en que haya más inflamación porque los pacientes estén más tiempo fuera de rango, también puedan ver una asociación con la progresión de la fibrosis. Pero en nuestra población trasplantada, que va bastante bien inmunosuprimida, no pudimos detectar esta asociación. Muchas gracias, Paco. Pasamos al doctor Rodríguez y también en la línea de exposición a tacrolimus le queríamos preguntar si podemos modular esta exposición a tacrolimus para reducir el riesgo de cáncer post-trasplante. Muchas gracias. Yo, como vengo del trasplante de hígado, pues la variabilidad nos parece importante, pero también nos centramos mucho nuestra atención en los efectos que puede tener la sobreexposición. Veréis, mira, esta es una serie de estudios en diferentes poblaciones que demuestran que el riesgo de cáncer es 2-3 veces superior en pacientes trasplantados. Da igual el órgano, parece que en el hígado incluso un poco menos, pero siempre se repite la misma figura. 2-3 veces superior comparando con población de la misma edad y sexo. Y esto tiene un impacto pronóstico importante. Este es un estudio multicéntrico nacional que hemos llevado a cabo de forma muy reciente con 2.500 pacientes trasplantados, donde hemos visto que el cáncer no solo es frecuente, sino que tiene un impacto pronóstico muy importante en los pacientes. De hecho, algo más de la mitad de los pacientes se diagnostican en una fase en la que ya no tienen opción a tratamiento quirúrgico. Y esto hace que acabemos aplicando pues, tratamientos paliativos, etcétera. Y algunos tipos de cánceres tienen supervivencia a los 5 años por debajo del 20%. Estamos hablando de cáncer de estómago, esófago, páncreas, pulmón y en nuestro caso también la recidiva del hepatocarcinoma. Con lo cual el cáncer no solo es frecuente, sino que también pues es la principal causa de muerte en pacientes que tienen un órgano funcionante. Y además en trasplante de hígado se da otra circunstancia, que es que cada vez estamos trasplantando más pacientes con cáncer, cosa que no es que sea mala, pero que implica que estos pacientes tengan un riesgo de reaparición del cáncer después del trasplante. Las guías el documento de consenso de la Sociedad Española de Trasplante Hepático sobre expansión de criterios de trasplante hace un par de años, pues ya abundaba en trasplantar más pacientes con hepatocarcinoma o también pacientes que clásicamente estaban contraindicados. Casos seleccionados de colangiocarcinoma, incluso metástasis hepática no resecables de cáncer colorectal. Esto ha dado lugar a una nueva disciplina que es el Transplant Oncology y que nos obliga a pensar de nuevo nuestros tratamientos inmunosupresores para este tipo de pacientes. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer es bajar el inhibidor de la calcineurina cuanto más mejor, porque tenemos estudios previos que demuestran que en pacientes que desarrollan cáncer, cuando uno mira hacia atrás, pues han tenido niveles de tacrolimus más elevados. Aunque esto es difícil de relacionar porque, claro, los niveles son puntuales y estamos evaluando de un efecto que aparece con una exposición acumulada a largo plazo. Pero los datos están ahí. Y también ocurre lo mismo con la recidiva del hepatocarcinoma. En pacientes que trasplantamos porque tienen un hepatocarcinoma, la recidiva puede ser hasta 3 veces más frecuente o más probable si subimos de nivel de inhibidor de calcineurina.
Recientemente hemos desarrollado un parámetro que se llama exposición acumulada a tacrolimus, en el cual nos permite a nosotros conocer durante periodos de tiempo prolongados cuánto tacrolimus ha recibido nuestro paciente, incluso durante un año. Y así podemos clasificar a nuestros pacientes en alta exposición, o exposición convencional, minimización o minimización agresiva. ¿Cómo lo hacemos? Pues cogemos todos los niveles que tiene el paciente determinado en el periodo de tiempo que queramos examinar, los representamos en una curva, unimos los niveles y el área que quede debajo es la exposición acumulada. De este modo, como os digo, hemos estudiado la relación de este parámetro con la aparición de cáncer. Y a la derecha, en la diapositiva, veis un spline donde se representa el riesgo de cáncer, el riesgo relativo de cáncer post-trasplante en función de la exposición acumulada. Y veis cómo en la exposición, en la zona de alta exposición, el riesgo relativo se dispara de forma exponencial. Como no estamos muy familiarizados con las cifras de área bajo la curva, que sepáis que esta zona de alta exposición equivale a tener unos niveles de tacrolimus por encima de 10 en el primer mes y por encima de 8 en los meses sucesivos, cosa que en trasplante de hígado no hacemos habitualmente, pero que en esta serie de pacientes ocurría en un 20% de los casos. Y parece que el impacto de esta exposición acumulada no es uniforme para todos los tipos de cánceres. Hay cánceres que son más sensibles a la sobreexposición de tacrolimus. Y en este estudio pudimos ver que los más sensibles son el cáncer colorectal, el cáncer de pulmón, el cáncer de piel y la recidiva del hepatocarcinoma. Y bueno, que sepáis que este parámetro del área bajo la curva se puede calcular de forma automática en una página web y que bueno, pues lo podéis utilizar tanto para ajustar los niveles en la práctica clínica como para estudios de investigación donde queráis conocer cuánto tacrolimus están recibiendo vuestros pacientes. Una más que iría muy bien que nos diera el laboratorio también, directamente. Al doctor Moreso, en el último congreso de la Sociedad Catalana de Trasplante hubo novedades relativas al manejo de tacrolimus. ¿Nos podrías dar una visión rápida? Una visión muy rápida, simplemente dando la visión en dos trabajos rapidísimos. El primer trabajo fue una aproximación que a mí me gustó mucho y me pareció muy original, porque todos hablamos de neurotoxicidad por tacrolimus y nos dedicamos a intentar valorarla de distintos métodos y nos olvidamos que hay un sitio donde nuestro sistema nervioso central asoma, que es en el fondo del ojo. Y el grupo de la Fundación Puigvert hizo un trabajo muy bonito con una tecnología que se conoce como OCT, tomografía de coherencia óptica, y en la que intentaban valorar si este parámetro en el que lo que se modificaba es el grosor de la capa de células gliales, podía ser relacionado con toxicidad por anticalcineurínicos. Es un trabajo pionero, para mí era una aproximación muy novedosa y muy interesante y por eso lo he traído. Evidentemente sus datos son preliminares, pero sí podían observar que los pacientes que reciben tacrolimus pareados con un grupo control presentan mucho más a menudo estos cambios y que este cambio parece que se relaciona con el tiempo de exposición a tacrolimus. Creo que el grupo de la Puigvert nos lo acabará de contar cuando tengan más datos, pero me gustó mucho el enfoque porque es mirar la neurotoxicidad donde la podemos mirar, que es en el fondo del ojo. Este trabajo ya lo he contado y finalmente también he querido traer a colación este trabajo de la Núria Lloveras. Como sabéis y como nos contaba ahora Manuel Rodríguez, el problema que tenemos es cómo llevamos a nuestros pacientes a target. Como sabéis, este es un trabajo que hacemos los clínicos a base de ensayo y error. Bueno, el grupo de Núria Lloveras ha puesto en marcha diversos modelos farmacocinéticos basados en la utilización de algunas herramientas que son relativamente sencillas y con un genotipado para el citocromo y un par de variables clínicas, uno puede saber a qué tipo de metabolizador va a ser su paciente y en este ensayo prospectivo randomizado demostraban que el porcentaje de pacientes que se quedan en target es mucho mayor si se utiliza el algoritmo que no si se utiliza el ojo del clínico, que aunque esté bien entrenado, parece que no acierta tanto como el algoritmo. Muy bien.
vamos muy apretados, ya lo podéis ver. O sea, dos últimas preguntas para el doctor Amado Andrés. Nos ha comentado que tacrolimus es el fármaco clave para garantizar la supervivencia de los trasplantados renales, los trasplantes de órgano sólido en general a largo plazo. Y la pregunta es cómo manejamos los distintos tipos de formulaciones existentes en la actualidad. Bueno, yo creo que un poco el sentido común. Ha habido dos documentos importantes de consenso para ahora de orientar la utilización de fármacos genéricos, de componentes genéricos del tacrolimus, uno de la ESOT y otro de la Sociedad Española de Trasplantes en su segunda versión, y básicamente vienen a decir que al ser de un estrechísimo rango terapéutico y depender tanto del nivel de la protección inmunológica de inmunidad que pueda, de inmunosupresión que pueda tener el receptor, pues lo primero, que las bioequivalencias deben estrecharse, el índice de confianza, intervalo de confianza, no para el genérico habitual, que es del 80 al 120 y tantos, sino del 90 al 101, la SED también lo promulga. Luego que no se debe cambiar nunca de formulación, es una cosa evidente, que el único que puede cambiar es el especialista, bajo un control de niveles estrictos. Estamos hablando aquí de tiempo en rango terapéutico, de variabilidad, pues como para no hacerlo así, y el paciente es el primero que tiene que saber eso. Y además la SED pues habla de que no se recomienda los genéricos en trasplantes infantiles y hace hincapié en que se debe educar a toda la cadena sanitaria, desde el farmacéutico hasta enfermeras, auxiliares, secretarios, etcétera, etcétera, en este sentido, y promueven una grandísima interacción entre el especialista y el médico de cabecera para que no se produzcan cambios incorrectos y exposiciones a la aloinmunidad por bajar los niveles adecuados del tacrolimus. Muchas gracias. Y la última pregunta, y vamos a dejar muchas en el tintero porque vamos justos de tiempo, va a ser para el doctor Rodríguez Perálvarez respecto a la esteatohepatitis no alcohólica. Hay mucha en los pacientes y la pregunta es si el hecho de tenerla hace que tengamos que realizar cambios en el protocolo inmunosupresor. Efectivamente, la esteatohepatitis no alcohólica o la enfermedad por el hígado graso, pues la verdad es que se ha ido convirtiendo en una tremenda pandemia. Ya en Estados Unidos, en este artículo del año 2011 y con datos hasta 2009, veían cómo NASH era la única indicación de trasplante que iba creciendo año a año. Y hicieron un pronóstico, año 2009, si esta tendencia continúa, en los próximos 10 a 20 años, NASH será la primera causa de trasplante de hígado en Estados Unidos. Y bueno, pues estas son de las predicciones que se hacen y que nadie les toma en cuenta, pero lo cierto es que, bueno, ha pasado el tiempo y la verdad es que lo han acertado totalmente. 10 años después, NASH es la primera causa de trasplante en mujeres, y luego además en mujeres y hombres que nacieron entre el 45 y el 65. Pero la importancia real del NASH en el post-trasplante, veréis en todos los tipos de trasplantes que hacéis ecografía a los pacientes y de repente os encontráis con un hígado graso y decís, bueno, ¿esto tiene importancia o no la tiene? Que sepáis que es una enfermedad que tiene una progresión muy lenta, que en la mayoría de los pacientes no va a acabar con el hígado, pero que es un factor de riesgo cardiovascular de primer orden. Esa es la importancia que tiene encontrarse con un hígado graso en un paciente trasplantado. Lo tenemos que considerar igual que si el paciente fuese diabético o que si el paciente se hace hipertenso u obeso. Y esto lo tenemos que manejar adaptando el protocolo de inmunosupresión. Y para pacientes que encontréis que desarrollan un hígado graso después del trasplante, tenemos que tener esta figura en mente para intentar modular el tratamiento. Tacrolimus es muy diabetogénico, ciclosporina produce mucha hipertensión, los corticoides son un absoluto veneno para estos pacientes, tenemos que evitarlos en la medida de lo posible. Y luego verolimus tiene un efecto curioso porque produce una dislipemia en casi todos los pacientes, que muchas veces incluso obliga a reducir dosis o retirar el fármaco, pero luego tiene ese efecto paradójico que le ayuda a perder peso, con lo cual no entendemos muy bien qué relación puede tener esto con el hígado graso. Pero lo que sí podemos hacer en este tipo de pacientes es potenciar el uso de micofenolato, que es metabólicamente inocuo, por así decirlo, y reducir el resto de inmunosupresores utilizando este fármaco. Yo creo que así pues podemos mitigar el papel que esto puede tener.
Pues muchas gracias. Vamos a acabar aquí. Como digo, tenemos muchos más temas que queríamos tratar, pero solo disponemos de 1 hora y queremos acabar en punto para que podamos ir todos abajo para el miembro de honor, que va a ser el doctor Arias, y pienso que vale la pena que vayamos todos y no nos entretengamos mucho ahora en el traslado de una sala a la otra. Muchas gracias por haber estado con nosotros.